Buenas tardes y gracias a todos y a todas por asistir, por estar aquí. En este nuevo curso con el que iniciamos, bueno, en esta nueva sesión con el que iniciamos el nuevo curso del seminario y nada, hoy para hoy tenemos a Maxi, bueno, que es un invitado especial porque, bueno, forma parte también del proyecto coordinado, así que, bueno, no teníamos mejor opción, ¿no? con la que comenzar el curso, más que, bueno, pues invitando a Maxi, que nos va a presentar su libro sobre Rafael Sánchez Mazas, el falangista que murió, perdón, 3 veces. Y le presentará pues Miguel Ángel Ruiz Carnicer, que es el otro co-IP, bueno, el otro IP, junto con Carlos, de su proyecto de la Universidad de Zaragoza. Así que bueno, pues tenemos aquí a los dos IPs compartiendo espacio. Y bueno, pues ya sabéis que el seminario durará hasta las 7, son 2 horas, en el cual pues Maxi presentará el libro con las ideas principales que él considere. Durante 20 minutos, luego Miguel Ángel pues hará un pequeño comentario con preguntas y a modo de diálogo, ¿no? Podéis discutir las preguntas, o sea, los comentarios y las ideas que consideréis, y luego, pues bueno, dejar la última media hora del seminario, bueno, pues para preguntas que podamos tener el resto de asistentes. Así que nada, muchas gracias Maxi por estar aquí, muchas gracias al resto también por asistir y nada, doy la palabra a Miguel Ángel, que seguro que tiene algo que decir también respecto al seminario. Y bueno, también aclarar que, bueno, pues este curso empiezo yo a coordinar el seminario en solitario, que me lo ha dejado, me ha pasado el testigo Carlos, ¿no? Que es quien ha iniciado el seminario durante ya estaba a cargo del seminario durante todos estos años, así que nada, también agradecerte, yo creo en nombre de todo el proyecto, ¿no? Pues todo el trabajo que se está haciendo estos años, así que nada, doy la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en realidad yo tampoco tengo mucho que decir más allá del hágase, o algo, una especie de carácter demiúrgico que está muy lejos de mis capacidades, porque luego ya hablaré después de la intervención de Maxi, de Maximiliano, el profesor Maximiliano Fuentes Codera, que si no, para la posteridad va a parecer que tenemos aquí un amigo que lo hemos traído y estamos hablando de un, como diré, de un importante colega profesor de la Universidad de Girona. No, simplemente hacer una referencia a que realmente es el primer seminario del curso, que ya es el cuarto, si no me falla la memoria. Carlos, corrígeme, ¿estaríamos empezando el cuarto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso quiere decir pues, que es un seminario consolidado en el tiempo, que hemos intentado esta fórmula de estar pegados a la actualidad sin excedernos tampoco, es decir, que también a lo mejor es bueno un cierto periodo de maduración para que nos comenten los autores de algunas investigaciones y publicaciones relevantes y establecer pues una dinámica de trabajo y intercambio en donde se mezcle personas más conocidas, más cercanas al grupo, como es el caso de Maxi, y otros colegas y compañeros de otros países europeos o de otros entornos que, bueno, pues es bueno y es uno de los objetivos, además de nuestros proyectos, que entren en intercambio intelectual con nosotros. O sea, que en ese sentido vamos a intentar ser fieles también este curso académico a esta doble idea, ¿no? Y siempre buscando todo lo que tenga que ver con la construcción de las democracias en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, las amenazas a estas y ese proceso que para nosotros tenía más de histórico que otra cosa, que era la relación de las dictaduras con las democracias, pero cada vez vemos que igual no es tan histórico y que también tenemos que tirar desde un punto de vista más como ciudadanos de esa reflexión para realidades que tenemos delante de nosotros, ¿no? O que están de alguna manera cambiando las reglas de lo que fue el debate sobre estas cuestiones hace 20 años, por ejemplo. Y por mi parte, no mucho más. Ya te devuelvo la palabra, Daniel, para que se la des a Maxi. Gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Pues nada, Miguel Ángel, era más que nada para que presentases como director del proyecto pues el seminario, así que nada, Maxi, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, otra vez, gracias por estar aquí. En realidad es una reunión entre amigos y entre proyectos, con lo cual es doblemente estimulante y sobre todo agradable, ¿no? Estar aquí. Y además me interesa especialmente vuestras lecturas o vuestros comentarios, sobre todo porque, pues de alguna manera, en el libro yo hay una parte en la que me sentía, antes de empezar, muy cómodo y una con la que me sentía menos cómodo, que es sobre todo por cuestiones
de periodos, ¿no? Vosotros trabajáis un periodo en el que yo conozco menos y entonces, bueno, Sánchez Mazas me permitía un poco ir de intruso, ¿no? En un campo que conozco relativamente menos que el de el primer tercio del siglo XX, digamos. Em, yo os plantearé algunas preguntas o algunas ideas que yo me he ido pues, formulando o me fui formulando cuando pensaba en el libro, mm, pues eso, para abrir un poco el debate y los comentarios, que un poco imagino que es la idea de todo seminario y también de este. Con lo cual, empiezo por la primera, que es, bueno, ¿por qué plantearse una biografía de Sánchez Mazas? Desde mi punto de vista había algunas, al menos un par de razones muy, muy obvias. Y la primera era que no había ninguna biografía, que es la más obvia de todas. Eh, digamos, había algunos trabajos previos, naturalmente, cosas que había escrito Paco Morente especialmente, o que me había interesado especialmente, y algún texto medio biográfico, digámoslo así, pero que no eran una biografía en un sentido académico, en un sentido profesional, ¿no? Em, por tanto, yo diría esta primera cuestión que es la menos interesante, me parece, ¿eh? El resto de los fundadores o de las figuras más importantes, tanto de la falange histórica, sobre todo de la falange histórica, como de la posterior, pues tenían trabajos biográficos de envergadura, desde José Antonio hasta Onésimo Redondo o Jiménez Caballero, etcétera, ¿no? Pero en cambio Sánchez Mazas no la tenía. Um, pero más allá de esta primera consideración, pues, insisto, relativamente obvia, a mí me parecía que era una figura interesante por varias razones. Una primera sería que a mí me parece, y luego lo podemos comentar esto, pero que era una manera de volverse a acercar al debate sobre las famosas culturas políticas del franquismo, etcétera, un debate infinito, obviamente, en el cual creo que no tiene sentido que entremos, pero me parecía que tenía interés no para volver al debate, porque el libro no habla del debate, al menos no de manera evidente, pero sí para ver a través de una figura capital de Falange, ver pues, la conformación de un determinado discurso político, una idea de nación española, etcétera, ¿no? Y no verlo estrictamente o únicamente a través de una serie de artículos, que es como se ha visto, al menos en muchos sentidos, el debate a través de una serie de artículos pues, más o menos canónicos, sino verlo sobre todo en proceso, es decir, ver cómo se va fraguando este pensamiento desde, yo diría, finales de los años de la Primera Guerra Mundial y cómo este va continuando más o menos con una cierta estabilidad, digamos, en el discurso, al menos en términos teóricos, hasta los años 50, por decir algo. Tercer elemento, que era una figura que a mí me parecía atractiva también porque me permitía analizarlo desde otra perspectiva, que era la del perspectiva del intelectual, del papel del intelectual. Es decir, la idea es una persona, ya después volveré sobre esto, pero es una persona que se construye a sí mismo como intelectual, o yo diría, se proyecta a sí mismo como intelectual prácticamente siempre. Y eso me permitía, o al menos es lo que intenté, pues plantear otra línea de análisis que era la relación del intelectual y el poder, dentro de un contexto concreto, naturalmente, y que es el de la evolución pues, política y histórica, digamos, de Sánchez Mazas y de Falange y del primer franquismo, etcétera, ¿no? Y esto se cruzaba, por tanto, la figura de intelectual, la relación con el poder y también, yo diría, en otro sentido, la literatura, en el papel que yo no le he dado demasiado relieve en el libro, pero sí que aparecen algunas ideas sobre esta cuestión. Finalmente, el cuarto elemento es que me permitía también jugar con un ejercicio un poco, si se quiere, más ensayístico, que es el final del libro, que es, pues, ¿qué queda ¿no? Entonces, de la memoria de alguna manera, ¿no? Y aquí me permitía pues volver, aunque sea de manera superficial, que es el epílogo, que es un paseo rápido, ¿no? Por unas cuantas décadas posteriores a su muerte,
bueno, ver qué había pasado con su figura. Y notablemente, por supuesto, a través del caso de Soldados en la Mina, Cercas, la novela, película, etcétera, ¿no? Y acabar con, digamos, casi que era una idea que yo tenía desde el principio, acabar con casi de manera, si se quiere, cinematográfica con la retirada de la placa que lleva su nombre en Bilbao, en un parque. Teniendo en cuenta todo esto, me parecía que la biografía, además, y no entraré aquí porque ya conocemos ampliamente estas cuestiones y me parece que esto sería un poco redundante, pero la biografía permitía o permite ver una serie de cuestiones que en otro sentido pues son más complejas, cuesta más verlas y eso tiene que ver, por supuesto, con bajar el foco, con hacer zoom sobre una determinada vida, etcétera, ¿no? Ver pues ver el pensamiento político, si se quiere, o su actividad como intelectual, cruzada por otras cuestiones que tienen que ver con su vida privada, digamos, entre comillas privada, ¿no? Es decir, por su vida. Tiene que ver con la relación con su madre, con su mujer, con sus hijos, con las amistades que va fraguando, las enemistades también, etcétera. Y de alguna manera intentar romper con que no sé si lo conseguí del todo, pero en todo caso intenté tener presente la idea de que, pues una idea que Isabel Bourdiel plantea en la biografía de Pardo Bazán, que a mí me encanta, que es la idea esta de que él, de alguna manera, el problema de la biografía es que en la distancia corta, dice ella, vemos las vidas como rompecabezas, es decir, como piezas que no necesariamente tienen que estar unidas, y en cambio cuando lo miramos en la distancia larga, es decir, cuando intentamos explicarlo, buscamos explicar una figura de una pieza, es una trayectoria más o menos homogénea. Entonces, con esta idea, yo intenté pues articular la biografía, no tanto para buscar las contradicciones, que al final todos y todas tenemos contradicciones, con lo cual aquí es importante, pero solamente de manera relativa, sino sobre todo para ver, digamos, es decir, no tanto para buscar las contradicciones o los lugares en los que él miente, entre comillas, es decir, que intenta engañarnos a los lectores, sino sobre todo para ver efectivamente cómo en este proceso en el cual se cruzan muchas voces, siguiendo el argumento de Isabel Bourdiel, entonces pues, se construye una figura política, una trayectoria vital, una relación con una serie de personajes, en todo caso, como dice Bourdiel, pues un coro de voces que pugnan, ¿no? Entre ellas. ¿Por qué me decidí en última instancia a hacer la biografía? También por una cuestión práctica, porque había fuentes, o sea, porque las fuentes eran complejas de sistematizar. Yo creo que esa es una de las razones por las que no había biografía, es decir, hay una cantidad enorme de publicaciones suyas en prensa que no están editadas, con lo cual, bueno, hay que ir a buscarlas a la prensa, lo cual es un trabajo pues arduo, por un lado, y por el otro porque esto pude hacerlo, además con la ayuda de un investigador de Girona, en Pau Font, que había estado en el proyecto anterior con nosotros. Y por un lado esto y por otro porque cuando estaba pensando en la idea de la biografía, pues la Biblioteca Nacional compró los fondos de su hijo, del escritor, de Sánchez Ferlosio, y en esos fondos, cuando hice una primera visita, imaginando que habría relativamente poca cosa, me encontré pues una serie no recuerdo la cantidad exacta, pero bueno, 40 o 50 cartas entre él y su madre sobre todo, durante su infancia, la adolescencia, incluso hasta sus años finales. Con lo cual, esto me permitía pues hacer esta lectura que era la que me interesaba, no solamente una biografía intelectual, digamos, a partir de unas fuentes impresas únicamente o publicadas en revistas o periódicos o algún libro, sino sobre todo también cruzarlo con esta parte más personal, si se quiere. De alguna manera, mi idea era construir la biografía, como os decía, a partir de tres momentos o tres núcleos. Esto de los tres nacimientos, este juego un poco literario o metafórico, si se quiere, de pues, el hombre que nace tres veces. Obviamente, a partir de su nacimiento en Madrid y el traslado prácticamente de manera inmediata a Bilbao,
después el fusilamiento fallido del invierno del 39 y pues el otro nacimiento con la novela de Cercas, de alguna manera. Es decir, cuando el personaje olvidado y que había pues eso, desaparecido de alguna manera, vuelve al centro, pero de una manera muy particular, que es un poco lo que intento plantear en el libro. En estas tres líneas, pues en las que de alguna manera se cruzan historia y memoria, sobre todo al final, pues me permitían, esa era la idea, pues construir una explicación o una biografía relativamente novedosa, si se quiere, al menos de mi punto de vista. Uno de los elementos centrales para mí al momento de articular la biografía tenía que ver como decía antes, la relación entre el intelectual y la política. Y es muy interesante este aspecto, me parece, porque de alguna manera Sánchez Mazas, como muchísimos intelectuales, expresan esa manera de acercarse al poder que Solitura en algún momento dijo que el intelectual tiene un modo pues, de relacionarse con el poder, él dice, bastante esquizofrénico, ¿no? Dice, por un lado se le acerca y por otro rehuye, ¿no? La relación con el poder es un poco ambivalente o esquizofrénica, ¿no? En este sentido. Yo creo que esto lo expresa bien él. Lo expresa en varios momentos de su vida, muy especialmente durante los primeros momentos del franquismo, sus pugnas con Serrano, etcétera, ¿no? Pero no solo en ese momento, sino también, por ejemplo, con los años de la lectura de Primo de Rivera, cuando a uno lo invita a formar parte de su ministerio, el Ministerio de Trabajo, y él, hasta hace poco, y es lo que escribí en el libro, pensaba que no había asumido el cargo. Hace un par de semanas me escribieron del archivo del Ministerio de Trabajo, que no sé por qué habían leído el libro, y me decían que efectivamente habían encontrado un archivo. Esto no me ha pasado nunca, es la primera vez que me pasa. Me escriben del archivo y me dicen, no, no, esto que dice usted tiene razón, es el primero que dice que estuvo allí, pero queríamos decirle que en realidad sí que asumió el cargo de subsecretario y luego renunció. Y bueno, vale. Pero al final sigue siendo lo mismo. Pero en todo caso, la relación es constante, o es un elemento que aparece pues, tanto en la historia de Primo, como después con el franquismo. Y esto me parece que es interesante, o es uno de los elementos que a mí me gustaría destacar. Luego, el vínculo, de alguna manera, ver a través de un caso concreto aquello que de alguna manera teorizó hace ya más de 20 años Ucelay respecto a de la construcción de la idea de imperio a través de Cataluña y Bilbao. En el caso de Sánchez Mazas, pues lo de Bilbao yo creo que queda muy bien dibujado en este sentido a través de una serie de familias, a través de la construcción, la relación con Eugenio d'Ors, especialmente. Hay una admiración absoluta. Las cartas que le envié a su madre para mí fueron como definitivas en este sentido, ¿no? Como cuando él, siendo estudiante, y en los primeros años de universidad, también le escribe a su madre diciéndole que lo ha conocido, y bueno, es como si hubiera conocido a una figura pues, que de alguna manera se acaba convirtiendo en su maestro, ¿no? Y que luego continúa hasta el final, porque cuando él recibe la propuesta junto a Eugenio Montes para entrar a la RAE, él aparentemente, yo esto nunca lo llegué a encontrar, el discurso, pero aparentemente escribe un discurso de ingreso que no lee nunca, pero la respuesta que sí encontré la hace Eugenio d'Ors a este discurso. O sea, es decir, es una trayectoria que va desde los años 10 hasta prácticamente el final de su vida. Esta cuestión. Y relacionada con esto, otra idea que a mí me parecía interesante del libro era pensar el libro, o la trayectoria vital, la biografía de Sánchez Mazas, como un libro sobre las ciudades también. Es otra línea de lectura posible en el libro, que es cómo la construcción del discurso, pues finalmente el nacionalismo falangista, pero en realidad previamente un discurso de un nacionalismo español, imperialista, que ya aparece en los años 20, cómo se va articulando a partir de una serie de ciudades. Por supuesto, Bilbao, sobre todo. Bilbao es una ciudad metáfora en muchos sentidos para Sánchez Mazas, porque le permite jugar con muchos elementos. Su querencia, digamos, por el carlismo, por ejemplo,
su visión a través de la ciudad y a través de los puentes de la ciudad. Era muy buen escritor en este sentido a la hora de expresar metáforas. Eh, digamos, la manera que tiene de explicar Bilbao como una ciudad de puentes y cómo cruzando de un puente a otro vivían una parte y otra de su familia, la más vinculada al mundo industrial y la más vinculada al mundo, a la Bilbao antigua, digamos, ¿no? Y cómo este cruce entre tradición y modernidad, bueno, siempre está presente en su vida y de alguna manera siempre él acaba moviéndose en este puente metafórico, pero cada vez con más simpatía, yo creo, hacia la parte atávica o la parte no moderna, digamos, ¿no? Y la idea de la modernidad como corruptora, ¿no? De la sociedad, etcétera, ¿no? Por algo, su, uno de los grandes conceptos falangistas, pero que dura más allá de los años 30, que es la idea de política de aldea, y él es el constructor de la política de aldea, remite en última instancia hasta Bilbao antigua, la política de aldea. Por tanto, Bilbao, también Nador. Es decir, hay una serie, hay una parte del libro en la cual yo intento sintetizar, son unos pocos meses, pero muy intensos desde el punto de vista y muy importantes desde el punto de vista de la construcción de una determinada mirada de la violencia, sobre todo, que son los que pasan Nador como corresponsal del pueblo vasco. Ahí se encuentra pues con Indalecio Prieto, con una serie de personajes, y allí hay una serie de textos también muy desconocidos, al menos prácticamente no había referencias hasta el momento de esos textos, de enaltecimiento de la violencia, ¿no? Luego, los Pirineos. Él tiene recurrentemente cita desde los años 10 hasta el final de su vida, como de manera, digamos, yo diría casi metafórica, recuerda constantemente una visita o un verano con la familia Daunós, de Daunós al Pirineo, en el Pirineo catalán, en el año 18. Y él constantemente va recordando eso. ¿Por qué? Porque es esa idea de la construcción del paisaje, el mundo antiguo, pero que al mismo tiempo es la base de una modernidad, digamos así, contramoderna, si se quiere, o una modernidad que cuestiona la modernidad manchesteriana de fábricas y de obreros y de conflicto, en la cual, por supuesto, la religión está muy presente. También es un libro de ciudades, por supuesto, con Roma, absolutamente central para entender cómo se lee, al menos desde mi punto de vista, cómo se lee el fascismo de los 20 en España. Es probablemente el escritor, la persona que más escribe sobre Italia durante toda esa época. Pasa desde el final, desde principios del 23 hasta el 29 en Italia, con intermitencias, pero escribe desde allí. Por tanto, hay muchísimos artículos en ese sentido. Y también el Escorial, que es otro centro. Javier Manuel Luzón está haciendo un libro sobre el Escorial que cuando me lo contó le dije, bueno, claro, es realmente importante porque allí está el núcleo de poder, de relaciones y de poder de la dictadura Primo de Rivera, o uno de los núcleos, si se quiere, y del primer franquismo también está allí. Todo, Luca de Tena está allí, Auros está allí, es decir, están todos allí, de alguna manera, con los que él luego irá estableciendo relaciones durante varias décadas. Por tanto, también es un libro, es una biografía que se puede leer en esta clave, es decir, en su relación con las ciudades. También Madrid, por supuesto, pero es menos evidente en el caso de Madrid. Tiene menos peso en el caso de Madrid. Tiene más peso el Escorial que Madrid, mucho más. También es un libro, como decía hace un momento, pues de que construye a partir de las relaciones con personajes clave, ¿no? Aunós, Luca de Tena, Prieto en otro sentido, José Antonio, Eugenio Montes, Arrese, Serrano, menos Franco, pero algo también, etc. Es un libro en el cual yo, más que contradicciones, intenté marcar también una serie de, pues yo diría, elementos o matices en el personaje que son importantes también para entender estas relaciones personales, para entender también su posicionamiento, sobre todo en los años del franquismo, que es esta tensión que aparece, ya Jiménez Caballero la plantea más de una vez, pero que aparece de manera recurrente, que es esta tensión entre, digamos, el valor o la violencia o los componentes viriles y guerreros y una cobardía casi innata en el personaje, que pues se manifiesta en una serie en varios momentos. De hecho, Prieto, por ejemplo, en algún momento es muy cruel con Prieto, se ríe de sus problemas de visión, por ejemplo, en algún artículo, y Prieto en algún momento le contesta que sí, muy bien, que este hombre escribe sobre las bombas que caen, pero cada vez que escucha una bomba se tira al suelo. O sea,
Con lo cual, bueno, pero no solo eso, por supuesto, después hay toda una serie de elementos que también, digamos, son utilizados para cuestionar este supuesto valor, este supuesto heroísmo, desde cuando se escapa de la cárcel modelo para poder, en teoría, ver el nacimiento de uno de sus hijos y que en realidad se escapa. Y lo primero que hace es irse a ver a uno de sus figuras fundamentales, que es un cura, naturalmente. O cuando refugiado en la embajada de Chile mientras pues la gente previamente en Finlandia hay algún testimonio que dice es que lo vimos correr saltando por una ventana mientras entraban, ese tipo de cosas, o cuando está en la embajada de Chile y pues mientras el asalto parece inminente, este hombre se dedica a escribir una novela noucentista que es Rosa Kruger, que habla de la idea de Europa, de Carlomagno, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, claro, aquí entra un elemento que a mí me parecía que era interesante también, que era la cuestión de la relación entre la biografía y la autobiografía. Es decir, él pues, construye o proyecta más que construye esta imagen pues, del, digamos, de valor, de heroísmo, típicamente fascista en muchos sentidos, pero al mismo tiempo pues, se enfrenta a estas cuestiones. Y aquí seguramente el elemento, más allá de las embajadas, es decir, y más allá de que él pues pasa la guerra civil escondido, básicamente, mm, es objeto de una serie de canjes fallidos o que no acaban fructificando, varios, unos cuantos, en los cuales interviene en Galeazzo Chano, interviene pues, el gobierno inglés, interviene su mujer, el propio Zaña, etcétera, ¿no? Y acaba pues, con el episodio conocido del Cullell, ¿no? Pero antes del episodio del Cullell hay otro momento que pone en duda, digamos, de alguna manera, o manifiesta esta idea de, bueno, de que al final es un hombre como cualquier otro, por otra parte, con muchas maneras, con muchos, bueno, aquello como la cita del libro de Dylan, ¿no? De Many Moods. Es un hombre con muchas caras, por decirlo de alguna manera, muchas formas, ¿no? Porque efectivamente cuando es detenido por el SIM en Barcelona, cuando desmantelan la quinta columna en Barcelona, que lo acoge él, cuando sale de Madrid, pues este hombre al final le explica prácticamente con pelos y señales la constitución de la quinta columna, quién la había acogido, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, pues aparentemente, esto yo lo he visto en dos o tres cartas, pero claro, si queda todavía no entrar en la conjetura, se posiciona a favor o se había posicionado, porque eso ya es después, a favor de Dilla. Con lo cual, aparentemente, la crítica a Franco le permite salvar la vida. Esto lo dicen algún documento, al menos dos documentos diferentes. Pero claro, esto no está en ningún otro papel, es una posibilidad, pero no esto y la intervención de Prieto probablemente es lo que le ayudaron a que no fuera condenado a muerte y condenado en cambio, y fue condenado, si no recuerdo mal, a 30 años, ¿no? En realidad lo que le permite constituirse, ya no quiero alargarme demasiado, en realidad lo que le permite constituirse como la figura que es útil a Franco después del fusilamiento fallido es la construcción del mito, de alguna manera. El mito incluye, por supuesto, todo esto que comentamos, todos esos aspectos heroicos, y sobre todo el mito de la continuidad. Es muy útil en ese sentido. Sin ninguno de los líderes históricos, él es la figura más importante y además es la figura que resucita. De alguna manera, literalmente, la prensa falangista dice resucita, perdón. Y Eugenio Montes construye pues todo un relato en la vanguardia española pues, sobre este hombre que vuelve a la vida, bueno, renace de las hordas rojas y todo ese tipo de discursos que aparecen de manera muy insistente. Y entonces aquí, a partir de aquí tiene una serie de cargos en los cuales dura relativamente poco. Y él va construyendo, y aquí vuelvo a lo que decía, la biografía y la autobiografía, él va construyendo después un relato, sobre todo en los años 40, finales de los 40,
en el cual de alguna manera él se va convirtiendo, o se quiere convertir, más que se va convirtiendo, se quiere convertir en una especie de intelectual escritor, de alguna manera un poco diletante, si se quiere, al que le importa relativamente poco la política, eh, y que lo suyo en realidad siempre había sido la escritura, el pensamiento, etcétera, ¿no? Pero eso es verdad relativamente. Él juega mucho como muchos otros, no es el único. Juega con esta idea de, bueno, a mí esto de la política tampoco es que me interesara mucho. Yo lo hice porque la patria me lo pedía. Es una retórica muy, muy habitual en algunos personajes. Y en realidad esto es bastante relativo, por decirlo de alguna manera. Porque, pues, no solo porque él acaba perdiendo su cargo de ministro sin cartera, que era un ministerio pues decorativo en muchos sentidos, pero simbólico también y muy importante en términos simbólicos, no lo acaba solamente pues perdiendo este ministerio porque como él se encarga de difundir y sus amigos se encargan de difundir, pues no le interesaba la política, el hombre se aburría en las reuniones del Consejo de Ministros, se retiraba antes, etcétera. No solo por eso, ni sobre todo por eso, sino porque se enfrenta con Serrano. Se enfrenta seguramente más por ineptitud política, yo creo, desde su punto de vista, que por un proyecto político alternativo. Es decir, más por que es un hombre que no entiende muy bien cómo funciona la política real, que porque lo que se esté planteando insisto, construir una alternativa al dominio serrano, porque no hay diferencias ideológicas sustanciales en ese sentido. Sí hay matices, sí hay énfasis, pero no hay diferencias políticas sustanciales. Y es más una cuestión de relaciones personales, yo creo, lo que hay aquí. Pero que acaban muy mal, acaban con violencia, acaban con un puñetazo en la cara de Serrano a Sánchez Mazas. Em, por una cuestión de Gibraltar, pero es una cuestión para mí anecdótica desde el punto de vista político. Pero efectivamente acaba. Y él a partir de este momento se irá construyendo una determinada visión de sí mismo, pues eso, más como un intelectual que orienta al régimen que realmente actúa, que le interesa actuar. Y en realidad esto es lo que continuará haciendo la última década de su vida. De hecho, cuando él escribe y sobre todo cuando tiene éxito con La vida nueva de Perito Andía, un éxito por otra parte impulsado por el propio régimen, con traducciones posteriores en, en francés y etcétera y otras lenguas, o al menos él intenta que se traduzca en otras lenguas, él refuerza esta idea del escritor, del personaje del mundo de la cultura, por supuesto vinculado al Museo del Prado como presidente de su patronato, etcétera, ¿no? Pero en realidad él continúa siendo no solo una parte, con menos peso si se quiere, pero una parte del movimiento, no solo a través de cargos concretos, no solo con presencia pública, por ejemplo, en algún viaje con Martín Artajo a Buenos Aires, en el cual tienes entrevista con Perón, etcétera, sino también como pues, formador, si se quiere, como intelectual de cursos universitarios, de intervenciones en la prensa de manera sistemática, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy relativo. Y de hecho, él, para mí, la demostración más evidente de este compromiso político que no se rompe de alguna manera, en lo esencial, es que el último libro que publica con contenido político, si se quiere, es un libro del año 57, es decir, en un momento especialmente importante, de crisis, de cambio, de inicio de cambio del régimen, un momento en el cual su hijo mayor, Miguel, se acaba de exiliar o se está a punto de exiliar, depende, no sé exactamente cuándo entra en edición ese libro, pero vamos, es en ese momento, como resultado del conflicto universitario en Madrid. Y en ese libro, que se titula Fundación Hermandad y Destino, él solo lo que hace es escribir de manuscrito una primera página en la que pone ni me olvido ni me arrepiento. Y luego, después de esa primera página, se reproducen artículos, algún discurso también, pero sobre todo artículos editoriales de fe y arriba de los 30, del periodo preguerra civil, digamos. Con lo cual, yo creo que aquello de que, bueno, era un hombre que la política cada vez le interesaba menos, pues, es más que relativo. Eh, es más que relativo en ese sentido. Más bien yo creo que es un personaje que tiene esta relación, como decía antes, ambivalente con el poder, si se quiere esquizofrénica, siguiendo con la idea de solitura,
pues se acerca, pero al mismo tiempo le rehúye porque que no sabe situarse correctamente en este sentido. Pero sí que mantiene, y ya con esto acabo, sí que mantiene una línea de continuidad en su pensamiento ideológico, en su pensamiento político, perdón, que yo creo que es probablemente la que de alguna manera nos ayuda a entender que aquello del debate, volviendo al debate, aquel de las culturas, pues el debate es relativo, es decir, en el sentido de que si uno mira los textos, eh, empiezo por el final, si uno mira los textos, los últimos, finales de los 50, sobre todo, principios de los 60 ya estudia muy poco, pero finales de los 50, sobre todo en ABC, aparte de obsesiones personales que tiene, los relojes, la astronomía, etcétera, en términos políticos hay sobre todo una obsesión que es la democracia cristiana. No el comunismo, que el comunismo ya sabemos que es malo. Esto hasta aquí no aporta nada, y por supuesto que es malo, es horrible. Pero el problema no es el comunismo. El problema son los que dejan crecer el comunismo, los que dialogan, los que confrontan incluso, pero no niegan al comunismo en el fondo, que es la democracia cristiana. Y esto en realidad es perfectamente compatible, vamos, yo diría es una extensión, es una derivada muy lógica de sus posicionamientos previos, de los 20 y de los 30, sobre todo respecto a la misma cuestión. Porque cuando él está en Italia, cuando está en Roma, lo que realmente le preocupa, sobre todo después del 25, es el papel del Partido Popular y Sturzo. El problema, de nuevo, el problema es que estos hombres dejan de ser católicos cuando se meten en política y se convierten en liberales. Y el liberalismo es por definición anticatólico. El único proyecto realmente católico dirá es el fascismo, después dirá es el falangismo. Por eso cuando él vuelve de Roma escribe un libro que después pasa casi desapercibido y que de hecho el mismo porque es muy conflictivo, digamos, el libro, que es un libro que escribe en el 32 con seudónimo, Persiles, el seudónimo, que se titula España Vaticano, el libro. Y básicamente es una carga radical al proyecto a los proyectos vaticanos de intervenir en política. Es decir, cuando intervienen en política se convierten en liberales. La tesis es un poco esta. Y la CEDA, por supuesto, es liberal. Entonces, es enemiga porque es anticatólica la CEDA. Igual que Sturzo, igual que la democracia cristiana. No porque no sean fascistas, sino porque al no ser fascistas dejan de ser católicos. Eh, y esta idea es la que, pues, de alguna manera, es otra línea clara de continuidad en el pensamiento de Sánchez Mazas, y no solo Sánchez Mazas, por supuesto. Pues esto me parece que a mí lo interesante aquí es ver, por supuesto que no es un patrimonio exclusivo de Sánchez Mazas, sino que esta idea, pues, está en la base no solo de la falange histórica, sino por supuesto, de las evoluciones, o algunas de las evoluciones posteriores. Y esta idea ya está en los años 20, de hecho. De alguna manera, para él, los grandes males en términos políticos no es tanto el movimiento obrero, no es tanto posteriormente el comunismo, sino sobre todo es el nacionalismo. Por un lado, o sea, el nacionalismo, por supuesto, el de los otros, es decir, el vasco y el catalán. Es decir, cuando él se plantea, intenta pensar, bueno, ¿cómo podemos traer el fascismo y tal a España? Dirá, bueno, no los traeremos a través de la lucha contra los consejos obreros, sino la lucha contra los Prat de la Riba y los Sabino Arana. Esto lo escribe con mucha claridad. Por un lado es esta cuestión, por el otro, el problema con la creación de partidos católicos. Que son las dos grandes obsesiones de alguna manera que aparecen sistemáticamente en sus discursos, tanto en términos políticos como en términos eh, nacionales. Yo creo que es más allá de una infinidad de detalles que podría agregar. Yo creo que las cuestiones básicas, al menos las que a mí me han preocupado fundamentalmente, han sido estas. No solo luego, si no, en el debate podemos seguir con otras cuestiones que vayan apareciendo, pero así no me alargo y se hace más dinámico. Muy bien, Maxi, pues nada, damos la palabra a Miguel Ángel.
Bueno, ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Maxi, por la exposición. Yo creo que has explicado tu libro muy bien. La verdad es que has dado una serie de claves fundamentales. Algunas de ellas coinciden con lo que yo te quería plantear. Por eso, bueno, pues vamos un poco a aligerar a lo mejor una de las cosas que queríamos decir, porque evidentemente me has ratificado en algunas de las impresiones que tenía, ¿no? Yo y de algunas cuestiones, ¿no?, que se trataban aquí. Bueno, voy al grano. Eh, Hace un tiempo, hace yo creo que un par de años, Maxi, me dijiste que estabas precisamente haciendo esta biografía. Yo me alegré mucho, evidentemente, porque era de justicia para comprender también, sobre todo, el periodo inicial de Falange y bastante de lo que ocurre después, el meter mano a la figura de Miguel Sánchez, de Rafael Sánchez Mazas. Sánchez Mazas, claro, es una figura que se populariza, como tú lo has dicho muy bien, y repites en el epílogo a partir de la novela de Javier Cercas. Lo que pasa que es verdad que él tiene una capacidad también de recuperarse desde momentos muy distintos. Sobre todo, yo lo conocí como figura política antes de que me metiera incluso a hacer historia, cuando era historiador, por los hijos que tenía, por los hijos y por la familia que se crea alrededor. Yo creo que le da una dimensión especialmente importante. Bueno, tenemos a Miguel Sánchez Mazas, que yo creo que es el primero que conozco yo de la familia, cuando me meto en unas cosas del movimiento estudiantil, y entonces es la típica aparición de la ruptura generacional de hijos respecto a los padres, ¿no? Como puede ser también el caso de Víctor Pradera con su familia, desde un punto de vista carlista, y es un primer contacto, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que es un hombre del fascismo primigenio, uno de los pocos fascistas pata negra, marca registrada, que digo yo, de los primeros momentos que un poco se crían a los pechos de la loba romana de Mussolini, bueno, pues genera esta progenie, ¿no? Evidentemente de ahí tenemos a Chicho, tenemos a Sánchez Ferlosio también, uno de los escritores de culto, pero tenemos a través de su hija Gabriela a Javier Pradera. Estamos hablando de una serie de personas muy relevantes a la hora de entender la intelectualidad, y en ese sentido Sánchez Mazas yo creo que si algo legó, desde luego sus ideas no, pero sí ese peso del factor intelectual y de la presencia en la vida pública, seguramente con más eficacia, sobre todo en el caso del yerno de Javier Pradera, que lo hizo él mismo. Entonces, es interesante eso, y me ha recordado también otro momento en donde bueno, pues recuperó cierta popularidad, en este caso como escritor, pero que le llevó enseguida la peripecia de la Guerra Civil, que es la publicación en la editorial Trieste de Rosa Kruger, ¿no? Yo recuerdo que El País publicó en su momento unos capítulos introductorios, y fue de alguna manera también la vuelta, ¿no?, de una figura, desde luego, que había quedado arrumbada a un lado por su propia trayectoria y características. Bueno, a mí el libro me ha gustado. Bueno, me lo leí hace ya tiempo, lo he vuelto a releer para refrescar ciertas cosas, porque me lo leí en cuanto me lo hiciste llegar al poco tiempo. Y bueno, y tengo algunas impresiones compartidas con prácticamente todos los que lo han leído, o con las reseñas periodísticas que han aparecido. Por ejemplo, en el sentido de afirmar el enorme trabajo de documentación de fuentes que tiene detrás, ¿no?, con las características, además, de una obra dispersa, en donde él nunca puso mucho de su parte, precisamente para hacer de ese legado suyo algo accesible. Y bueno, yo creo que has hecho un trabajo en ese sentido extraordinario, ¿no? Todos, de alguna manera, todos los que han escrito algo en los medios de prensa o en otros sobre él, inciden sobre esa solidez. Y yo no solamente no discrepo, sino al contrario, ¿no? Yo creo que es un elemento muy, muy evidente ahí. La gran cuestión que tú has planteado, ¿qué faceta privilegio de Sánchez Mazas? Que es uno de los temas cuando uno hace una biografía en donde la multidimensionalidad es un hecho. El aspecto falangista, que es el que nos podría interesar aquí en este seminario, y a quienes estamos en torno a estos temas hace muchos años, evidentemente sí. De hecho,
luego lo comentó, yo aún me he quedado con algunos apetitos en ese tema, ¿no? Sobre todo a determinados periodos. Sobre todo el periodo posterior a la guerra civil, que es el más difícil de reconstruir su peso, porque realmente yo creo que sí que reconstruyes muy bien todo el periodo de la Falange primigenia, de esos 3 años escasos, esos 2 años y pico largos, si lo queremos decir así, que van desde la fundación del Teatro de la Comedia, en donde es uno de los oradores, hasta, bueno, pues hasta el final de la guerra, ¿no? Hasta que ya da paso, o si se quiere, hasta la unificación. Aunque yo creo que la guerra, evidentemente, ya con la propia peripecia de Sánchez Mazas, eso le pilla aparte. Pero claro, Sánchez Mazas, como decíamos, está ahí en todo. Es uno de los que escribe el texto del Cara al Sol, mientras le pone música al maestro Tellechea. Lo de la unidad de destino en la Universal, que parece que es suyo. La oración por los muertos de Falange, que tú lo explicas muy bien. Toda la fraseología en general, retórica, incluidos los principios fundamentales del movimiento o los puntos de Falange, que en buena medida acaban siendo los principios fundamentales del movimiento, con algún cambio y adaptación, sobre todo de la mano de Carrero. Desde luego, la potencia icónica de la figura de Sánchez Mazas en el momento de inicio de la guerra, y conforme se ve que desaparecen los nombres, algunos nombres referenciales, el primero evidentemente José Antonio, pero también Ramiro Ledesma Ramos, Julio Ruiz de Alda, y con toda esa generación de gente mediocre que queda como superviviente de ese primer falangismo, lo que todo el mundo esperaba es que Sánchez Mazas se hubiera convertido, no sé si en el nuevo líder, pero ya se hubiera cuidado Franco de que eso no fuera así, pero sí, desde luego, una referencia muy, muy importante desde el punto de vista de los contenidos. Sin embargo, lo que nos encontramos, que yo creo que es la gran paradoja, es que eso no es así, que el propio Sánchez Mazas, que evidentemente está atrapado en esa esquizofrenia que comentabas entre la atracción del poder, al fin y al cabo se había metido en un partido de acción, aunque él no fuera un hombre de acción, porque tenían el deseo de conquistar y de controlar el poder, ¿no? Al hilo de los fascismos, sobre todo del caso italiano, de lo arrobado que se quedó, ¿no? Por todo lo que vivió en Italia. Pero en la práctica, Sánchez Mazas no hace nada desde el punto de vista político en el seno de la Falange. Lo que tú describes, y que en realidad es lo que me hubiera gustado más, porque saber más, pero imagino que a ti también, porque la parte inicial, por volver a lo que estaba diciendo, la parte inicial de esos 2 años y pico, pues yo creo que está muy bien descrita. Las cenas de Carlomagno, el Hotel París, el restaurante del Hotel París, la Ballena Alegre, esos intercambios a veces relativamente cordiales con las tertulias de izquierda también, ¿no? Que yo creo que en ese ámbito también se había tratado con Indalecio Prieto y otra gente que se reunía en esos ámbitos, ¿no? Algo que a veces nos cuesta reconstruir, ¿no? Después de lo que hemos visto que pasó en la guerra. Se nos hace difícil ver esa sociabilidad relativamente amable que hay entre la izquierda y la derecha en algunos, sobre todo en el ámbito de Madrid. Bueno, pues ese mundo yo creo que está bien descrito, en donde él hace un papel casi de debate, ¿no? De poeta, de hombre iluminado, que desde ese punto de vista tiene poco que ver con el de un político práctico. A mí me sale cierto paralelismo, siempre me ha salido, y lo volví a recordar cuando preparaba estas notas para hoy, con Jiménez Caballero, siendo evidentemente Jiménez Caballero más un PLL que otra cosa, como seguramente hubiera afirmado también José Antonio Primo de Rivera, como mequetrefe, como un tipo ocurrente, pero risible por otro lado, con mucha más entidad, ¿no? Y con mucha más capacidad épica, Sánchez Mazas. Pero hay un cierto paralelismo. Quizás sean las dos mentes que más comprenden el fascismo italiano, que más escriben, que tienen más capacidad de creatividad, los dos más fascistas, de alguna manera, desde todos los puntos de vista intelectualmente hablando, y sin embargo los dos políticamente van a tener un peso muy, muy pequeño. Yo creo que esa es la razón por la que Franco le ficha como ministro sin cartera. Algo realmente extraño, ¿no? Y que no se va a volver a dar en el régimen franquista, salvo en el caso de
del colaborador de Serrano Suñer, ¿cómo se llamaba? El monárquico que quería hacer de secretario general. Bueno, ahora se me ha ido de la cabeza. Que también va a ser ministro sin cartera, pero eso era una cuestión de presencia dentro del Consejo de Ministros por otras razones. Él no va a hacer nada, llega en un momento determinado a decir Serrano Suñer que Sánchez Mazas es una nulidad política, es una nulidad, con él no se puede contar. Yo creo, como tú has dicho muy bien, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no es que Sánchez Mazas tuviera un proyecto político diferente, es que no valía para la política en general y para la política en el marco del franquismo, menos todavía, porque allí donde no había un parlamento en el que hacer discursos, sí, discursos hacía muchos, pero un sitio donde realmente poder lucirse con capacidad, un parlamento de verdad, por decirlo de alguna manera, pues poco podía hacer Sánchez Mazas, ¿no? Más que aburrirse. Si Carrero Blanco dibujaba caballos y dibujaba árboles en el Consejo de Ministros porque se aburría, pues Sánchez Mazas, que no debía de ser tan dibujante, pues imaginó que soñaba poemas o pensaba en sus viejos paisajes bilbaínos, ¿no? Entonces, es un fracaso desde ese punto de vista de alguien con una vocación política pública que, sin embargo, siendo el símbolo de toda una falange que había quedado bueno, pues destruida o parcialmente destruida por la guerra, que no va a ser capaz de proyectar nada. Podía haberlo hecho en la época de Arrese, porque desde que Arrese llega a la Secretaría General hay muchos elementos de convergencia. El tema del catolicismo, al que volveré ahora, el tema de una visión, bueno, pues más... menos radicalizada en muchos aspectos y con muchos más ecos, como digo, del catolicismo, de la tradición monárquica, aunque aún nos falta para que Arrese, que sea uno de los agentes de la monarquía o de la pseudomonarquía en España, pero bueno, hay una serie de convergencia ahí. Sin embargo, eso tampoco da ningún fruto real. Ahí no hay ningún fruto ni hay ninguna continuidad digna de contar. Entonces, bueno, es precisamente esa evolución la que yo creo que hace que podamos hablar de que Sánchez Mazas encuentra que no tiene marco posible de influencia dentro de ese régimen, lo cual no quiere decir que nunca sea fiel al general Franco y que desde luego se identifique con el régimen y con la aventura fascista, ¿no? Como dice en sus textos, como volverá a decir incluso cuando al régimen no le interesaba que nadie lo repitiera, como que él era fiel a lo que había sido Hitler, a lo que había sido Mussolini, a los que habían sido vencidos, a los que habían sido víctimas de los verdugos aliados. Eso lo va a repetir y lo va a decir hasta el final, hasta ese libro del año 57 que referías. Entonces es un caso claro de una figura cuyo peso es fundamentalmente intelectual y donde además yo creo que difícilmente entronca con las discusiones que, por ejemplo, se van a dar a final de los años 50 o en los 60 en las presuntas pugnas que no eran tan grandes ni tan importantes en el enfrentamiento entre el Opus Dei y Falange. Tú lo has dicho antes sobre el tema de las culturas políticas y demás, que es un tema que es verdad que no planteas, pero está muy claro si cogemos a un falangista originario y original. Aquí lo que tenemos es una absoluta identificación entre catolicismo y fascismo. Lo has dicho además al final, cuando hablabas de la democracia cristiana, que es verdad que era una de las cosas que le repugnaba. De otras cosas porque su suegro era democristiano, ¿no? Era de los críticos, el padre de Liliana, era uno de los críticos con Mussolini. Pero es algo que mantendrá hasta el final como una buena parte de los falangistas, que a quien realmente les repugna es la gente de Gil Robles, como dicen, es todo ese mundo de la democracia cristiana, o como dice Arrese a la altura de los años 50, la CEDA, ¿no? Cuando Abade Martín Artajo, el portavoz de la CEDA, ha dicho en unos términos que nos llaman la atención, ¿no? De que perciban con esa claridad el papel que tenían todos en el Consejo de Ministros. Entonces, yo creo que ahí se ve con una enorme claridad esa identificación. La monarquía también, porque la monarquía es parte de esa identificación nacionalista y católica. Por lo tanto, es una figura que nos pone en ese mix
característico por otro lado de la época y del fascismo, pero que en el caso español ha sido tan discutido y lleno de matices y a veces de confrontaciones como vías diferentes, etcétera, la unión de esos elementos fundamentales y que entroncan además con lo que aquí hemos visto y lo que decían muchas de esas ciudades, que era una de las cosas que yo iba a decir. El libro es también los escenarios húmedos del primer Bilbao, de las reuniones de la Escuela Romana del Pirineo, esas reuniones también con los catalanes como Luis Santamarina, con Samuel Ros, con todos estos que crean toda una mística, ¿no? Esa mística que está ahí, igual que la influencia de lo que pasa en Roma, igual que yo creo que también la última época en Coria, que es un reencuentro con una especie de Extremadura-Castilla, muy imperial, muy seca, que yo creo que él también está a gusto en ese ámbito, en todos esos recuerdos imperiales. Y entonces a mí siempre me acaba pareciendo, y este libro me lo ha dejado muy claro, que es como una especie de petrificación mineral de esos idearios casi decimonónicos modernizados con el fascismo. Y que lo encarna perfectamente, ¿no? Y que por eso mismo difícilmente podían entrar en la política partidaria de los encontronazos entre Serrano y Arrese primero, luego en esa situación tan precaria que queda Falange tras 1945-46, donde solo queda abrazar el pasado, como hace él mismo, o intentar maquillarse, y él no se va a maquillar en ese sentido nunca. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que para los que les gusta apelar a ese radicalismo inicial de Falange o a esos intentos de pureza respecto a otras mistificaciones posteriores, pues Sánchez Mazas es un ejemplo de que el PAC, por decirlo de alguna manera, va junto, ¿no? No se puede dividir una cosa y otra. O sea, no habría una modernidad, por decirlo así, de Falange opuesta a un catolicismo conservador, sino al contrario, sería una relectura actualizada de un catolicismo, de una tradición que se reivindica. Además, yo creo que Sánchez Mazas nunca cayó, corrígeme, tú que lo conoces mejor, y nunca cayó, a pesar de ese presunto apoyo a Hedilla, nunca cayó en ningún tipo de falangismo auténtico o histórico o como se quiera decir, porque yo creo que lo de Hedilla, igual que la crítica a Franco, es una cosa fundamental y porque quería salvar el pellejo, que lo tenía en mucha estima. Y para eso dirá cosas muy diferentes. Por cierto, es una de las cosas que me ha llamado la atención, que no tiene problema alguno, al parecer, en echar mano de lo que haga falta, en criticar a Franco, en decir que es de Hedilla, aunque en realidad a Hedilla le importe un rábano, pero también cuando le atrapan los milicianos en Madrid y dice, no, yo estoy aquí en una misión de Prieto. Estoy de agente especial de Indalecio Prieto, viene a decir con gran sorpresa, ¿no? de quienes le detienen, y Prieto en realidad le ayuda y le da la razón. A la razón, le dice que es verdad, lo sea o no, para intentar salvar la piel o al menos darle una cierta salida. Entonces, me ha llamado la atención de esa relación, de esa vieja relación que venía de la época marroquí y cómo mantuvieron cómo él mismo no tuvo problema con ese radicalismo y ese fanatismo que tenían, mantener esa relación con algunos sectores de la izquierda o en abogar delante de Franco por personas como Miguel Hernández o ¿quién era este otro? No me acuerdo. Otro de los republicanos. Ugazagoitia. Eso, Julián Ugazagoitia. Es también uno de los que intenta salvarnos. Eso llama la atención. Seguramente es un factor personal que tiene que ver más con esos años previos que otra cosa. Claro, a mí también me ha fascinado mucho, porque es un poco los capítulos finales, los momentos finales, pero me ha fascinado mucho esa imagen del rentista, del hombre que ha heredado ya, que yo creo que es lo que él necesitaba vitalmente. Realmente ahí el destino le dio el marco que seguramente necesitaba, ¿no? Para convertirse pues, en un diletante, en un bon vivant austero, si es que esa contradictio interminis se puede decir, porque yo creo que era un hombre en ese sentido de costumbres relajadas, pero por otro lado con un alto grado de exigencia
formal, ¿no? En determinados aspectos, y cómo va pasando el tiempo entre Madrid, cuando vive en el hotel, que también es una figura muy literaria, ¿no? Del hombre que vive en el hotel mientras le va a ver su mujer de vez en cuando, de la que se va alejando, las estancias en sus propiedades, mientras al fin un aspecto de él es premiado públicamente, como el de la literatura, sobre todo con el tema de la vida nueva de Pedrito de Andía, que realmente será una, pues una obra muy celebrada y con una gran proyección, y que le dará una fama. Yo creo que cuando yo iba al colegio nos hablaron de él, y no sé si siquiera había lectura, pero era una de las personas, ¿no? Autores ya dentro del régimen franquista que lo ponían como ejemplo, ¿no? De un alto nivel literario. Y yo creo que ahí estaba muy cómodo, ¿no? En ese dejar pasar el tiempo, dejar que el atardecer inundara las salas de su castillo con chimenea, de periódicamente juntar a los amigos y beber hasta altas horas de la mañana mientras hablaban de lo divino y lo humano y jugaban a ser Dante recitando poemas, ¿no? Es decir, poco que ver con algunas de las cosas que podríamos imaginar de ese líder originario, ¿no? Entonces, bueno, como digo, me ha parecido un libro que sirve para entender mucho de lo que significa la Falange inicial, la Falange de preguerra, la propia personalidad de José Antonio, porque yo creo que es una figura que le iba mucho al toque nobiliario, y el toque, sí, pues entroncado, ¿no? con toda esta tradición de Primo de Rivera, y que difícilmente en realidad pegaba con una situación de emergencia personal y social como la de la guerra, incluso con las mezquindades de la política de posguerra, ¿no? Donde la grandeza cabe poco, como se verá desde luego en el papel que va a tener Falange y que van a tener en el régimen. Y por eso yo creo que es una figura que nos sirve para verlo tanto a un lado como a otro del elemento que parte, ¿no? Del parteaguas de la guerra civil, ¿no? Y nos muestra realmente a qué mundo pertenecía, que era al primero, mientras que en el otro acaba siendo los ecos de una época pasada, ¿no? Pasada, o que difícilmente se puede llevar a ese lano, ¿no? O a las grandes cuestiones que van a salir, ¿no? Bueno, quizá una de las cosas que tuvo que vivir es que esa democracia cristiana o esa neoceda conviva con la Falange en la gobernación del Estado. Todo es presidido por Franco, mientras se hacía pacto con las bases, con los americanos por las bases, cosa que a él le repugnó, como algo que, bueno, era juntarse con los verdugos, ¿no? de lo que él creía que había sido un renacimiento del mundo clásico y del mundo occidental de tal nombre. Y bueno, yo no sé si lo de los hijos le hizo meditar, eso de que tuviera todos los hijos rojos, como decía él, yo no sé si le hizo meditar, ¿no? Algo sobre la evolución de la naturaleza humana, pero desde luego yo creo que nos sirve este hombre de contradicciones, como lo pones citando a Dylan en la cita inicial del libro. Yo creo que es un elemento, precisamente por su complejidad y por ser de otro mundo, un elemento que nos sirve bien, aunque sea como piedra de toque, como diferenciación de la Falange de posguerra. Entonces, bueno, pues ha sido un disfrute desde ese punto de vista, y yo creo que más allá de la reconstrucción de la biografía del escritor, del autor, yo creo que tiene muchas lecciones para quien escribe o reflexiona sobre la naturaleza del régimen franquista, también la trayectoria vital de Sánchez Mazas, ¿no? Si se supone que la intervención de un presentador o de un discussant, o como queramos decirlo, tiene que llevar alguna pregunta, yo sobre todo te quería insistir en ese Sánchez Mazas de la inmediata posguerra, de la documentación, porque no hay demasiadas cosas, no hay demasiadas referencias de esas relaciones con Arrese, de ese papel que, por lo que yo sé, también es mínimo cuando es miembro de la Junta Política, porque además la Junta Política no servía para nada, ¿eh? Se juntaban prácticamente una vez al año para aprobar los presupuestos, pero por ejemplo Arrese sí que tiene interés que figure Sánchez Mazas. ¿Por qué? Pues porque Miguel Sánchez Mazas es un nombre que nadie lo puede tocar, ¿no? Es un nombre que en caso necesario puede servir
si le dice algo a Arrese o si le dice algo Franco, pues para que un tema vaya en una dirección y no vaya en otra, ¿no? Porque su voz no deja de ser una voz de peso. Pero yo no sé si has encontrado algo más y en ese sentido, ¿cómo crees tú que vive, sobre todo después de que deja de ser ministro? No sé si has visto alguna correspondencia más sobre el tema, pues la labor del propio régimen, ¿no? En esos momentos posteriores, que yo creo que es lo que te decía que yo echaba más en falta, pero no porque haya más cosas, porque yo creo que no hay muchas más, sino porque creo que es una de las interrogantes que podemos poner encima de la mesa, ¿no? De cómo se va dando esa lenta separación. Bueno, y no quiero, que ya he cogido mucho tiempo, me callo ya con mi felicitación otra vez, Maxi, con el agradecimiento pues que me haya permitido leer y releer otra vez esta obra para esta pequeña presentación. Gracias. Bueno, no, yo muy rápido, así damos paso al resto. Yo te agradezco, sobre todo, Miguel Ángel. He apuntado algunas cosas solamente para volver sobre ellas muy rápidamente. Voy por el orden un poco de tu intervención. Lo de los hijos es otro libro. Yo en algún momento me lo planteé y luego decidí prácticamente no entrar en el tema, porque en realidad es una biografía o una multibiografía, si se quiere, de los 4 hijos y de sus parejas. Es un libro, sería un libro fantástico, porque lo que decías es, yo mientras escribía sobre todo la parte final me imaginaba cómo debían ser las comidas los domingos o las que hubiera de Navidad, porque yo debía ser un festival, porque claro, estaban Miguel, bueno, ya luego exiliado, que vuelve además durante un día y medio para asistir a la ceremonia del entierro de su padre, pero luego de hecho no llega al entierro, está en la ceremonia y se tiene que volver em, a Suiza. Pero luego, claro, su hija Gabriela con Javier Pradera, Sánchez Ferlosio con Carmen Martín Gaite, su primera mujer, bueno, etcétera, ¿no? Chicho, que todos, menos, si no me equivoco, menos Ferlosio, todos pasan por la prisión. Y sus parejas también. Eh, Todos los hijos, todas sus parejas, todos pasan por. Entonces, pero efectivamente es otro libro y además el fondo Ferlosio es un fondo mucho más grande que el de Sánchez Mazas. Em, pero la verdad es que sería realmente un libro. Hace un par de meses hablé con una persona que había hecho unos apuntes para la biografía de Ferlosio y que me dijo que estaba haciendo la biografía de Ferlosio ahora. Igual tenemos biografía pronto. Em, Luego, sí, lo de Rosa, la novela Rosa Kruger es una novela particularísima, además. Es una novela pues, muy rara de leer hoy en día, pero muy para mí, que estaba acostumbrado a leer a Eugenio Dors, que es raro leerlo ahora, pues una novela muy orsiana, muy parecida a los textos de Dors, muy novelas de tesis, ¿no? Un poco así de alta cultura, Estrasburgo, Carlomagno, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo curioso de la novela no es tanto la novela, que efectivamente se publica póstumamente, sino que la escriba en plena guerra civil y refugiado en la Embajada de Chile. Yo cuando imaginaba eso, aparentemente por los testimonios que hay, el hombre la escribía por la noche y no, la escribía durante el día y creo que después de cenar hay alguna foto en Destino, pues les leía los fragmentos de la novela a la gente que estaba allí, una cosa absolutamente, yo me lo imagino delirante, ¿no? Porque están, bueno, la amenaza de que van a ocupar los rojos el edificio y estos hombres se dedican a leer una novela sobre Estrasburgo y una mujer angelical, bueno, una cosa bastante extraña. Em, Luego, efectivamente, me ha parecido, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que decías al final a este hombre, como muchos otros, le interesaba, sobre todo en los momentos complejos, salvar su vida. Entonces podía, pues, criticar a Franco o adorar a Franco, o criticarlo, o las dos cosas, criticarlo en privado, en cartas a su madre, y por otro lado, pues, loar su figura, fundamentar, en todo caso, ayudar a construir el principio de caudillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo me ha gustado la idea esta casi del final, esta idea que efectivamente yo creo que lo que muestra su vida como la de otros personajes.
pero subida sustancialmente, más que las de los años 80 del siglo XIX, es decir, gente como Dors, Ortega, por ejemplo, que nacen ya no, en los 90 o finales ya del XIX, sino ya con un bagaje un poco más próximo a las últimas a la última guerra carlista, por ejemplo, etcétera. eh, que el parteaguas de la Segunda República o de la Guerra Civil, si se quiere mejor, es eso, justamente un parteaguas. O sea, el mundo que viene después lo entienden poco, lo entienden mal. Como de alguna manera, no, yo creo que lo has dicho muy bien, él pertenece al mundo de preguerra. Y ya luego lo que viene es, ya él, yo por eso uno de los apartados creo que es el último capítulo o el penúltimo, puso aquello de, bueno, lejos de casi todo. Él cada vez se encuentra más lejos de casi todo. O sea, le queda, pues, y por eso le va tan bien Coria. O sea, de alguna manera, pues construye esta idea bueno, eso, de un paraíso perdido o de un paraíso que efectivamente lo que decías, ¿no? Es Extremadura, pero es Castilla, del mundo rural, de volver a la política de aldea, etcétera, ¿no? Y ya para no alargarme, lo último que comentabas, lo de la inmediata posguerra. Claro, y aquí el problema que hay es lo que decías, hay poco material, él escribe relativamente poco, yo creo que tiene un peso importante como figura simbólica y Franco yo creo que lo entiende muy bien esto. Lo utiliza y él se deja utilizar porque también, claro, él está muy contento de hablar para miles de personas, que lo entrevisten, que lo envíen en nombre del gobierno a Italia por algún aniversario, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es fundamentalmente una representación simbólica. Es ministro simbólico en ese sentido. O sea, no, su papel en la junta política continúa siendo siempre simbólico. Incluso lo que podría ser menos anecdótico, que es un brevísimo paso en Servicio Nacional de Exterior, ahora no me sale el nombre exacto, pero bueno, para Falange Exterior, ¿no? Que es el cargo que tiene justo antes de ser ministro. Yo vi los papeles que están en el AGA y es muy, muy interesante porque el hombre no hace nada. O sea, solo se dedica a aceptar y al final a enviar una carta diciendo, bueno, os agradezco a las diferentes delegaciones, diciendo, bueno, os agradezco, ahora cogerá el relevo, tal. O sea, el hombre no hizo nada. Pero bueno, yo creo que es más, su papel es sobre todo el del mito. Yo por eso insistí en la construcción del mito, del hombre que resucita, de que vuelve de las hordas rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de esto, incluso lo de Arrese, que lo de Arrese ya, sobre todo el 51, que es yo lo explico un poco, me llegó un poco de rebote, me lo pasó Joan María Tomás, que estaba trabajando en su libro de Arrese, y me dice, había encontrado esto, y luego, como su libro salió antes que el mío, yo aproveché lo que le escribió en el libro de Posguerra y Falange para entender en qué sentido, bueno, contextualizar, vamos, dos o tres textos, dos o tres páginas de Sánchez Mazas que estaban en el archivo RS y que me ayudaron, sobre todo, no tanto a lo mejor a aportar cosas demasiado nuevas respecto a la crisis política, pero sí a entender o en todo caso fundamentar más que entender esta idea de que, bueno, lo que este hombre era básicamente era un hombre que quería intervenir en política y lo hacía mal, lo sabía poco esto de intervenir en política y entonces su alineamiento con Arrese, más allá de afinidades políticas en cuanto a la cuestión católica, tenía que ver con cobrarse, yo creo que el puñetazo de Serrano, fundamentalmente. Y cargarse a Serrano dando apoyo a Rese. Porque en el fondo cuesta ver, o al menos yo no supe verlo, cuesta ver grandes diferencias políticas. No es un enfrentamiento de proyectos, es un enfrentamiento yo creo más personal y su alineamiento con Arrese, pues dejando de lado que ya se conocían, por supuesto, tiene más que ver con esto, con cobrarse una deuda que tenía con Serrano, que tampoco era un hombre fácil de tratar, ni mucho menos. Pero, insisto, yo me quedo con esta idea de que planteabas, que yo creo que sintetiza muy bien lo que yo al menos, yo creo que no escribí de manera tan clara en el libro, pero que está en la base del libro, que es que al final es un hombre que cuando vuelve de la muerte, digamos, ya tiene poco que aportar en términos políticos. Sí, en términos teóricos, pero que en realidad lo que hace es, de alguna manera,
reactualizar un discurso que ya tenía articulado. Ujú. Y por eso insistí en lo de la democracia cristiana. No porque fuera especialmente nuevo, sino porque en realidad lo que muestra es, al final, un hombre que no ha actualizado su pensamiento. Simplemente ha dicho, vale, mi modelo es este y esto se parece al Partido Popular y se parece a la seda, por tanto es malo. Ujú. Y por tanto es el enemigo, y etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo se cuidaba mucho de que no fuera pública la crítica a Franco en este aspecto. Bueno, yo creo que al menos con eso sí para dejar tiempo para seguir con el debate. Eso es, muy bien, muchas gracias. Dani. Muy bien, pues nada, pasamos al turno de preguntas, de comentarios. Yo tenía un comentario respecto también a los hijos de Sánchez Mazas, un poco como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? De intereses y de mi propia investigación, ¿no? De trabajar en los jóvenes y ver esa ruptura generacional, pero bueno, ya ha respondido, ¿no? Te quería preguntar precisamente por el impacto, ¿no? Que pudo tener esa ruptura de los hijos en el propio padre, ¿no? Que a veces se ve la posición de los hijos, ¿no? Dentro de las rupturas, pero cómo lo ven los padres, que es un fenómeno que también es general, ¿no? En muchas otras familias, ¿no? Pero bueno, ya has dicho, ¿no? Que merece la pena hacer una biografía aparte de estos hijos. Así que nada, da por respondida la pregunta. Entonces, nada, damos paso a Pablo, que tiene una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta muy breve y es que además me voy a tener que ir porque también tengo una junta de vecinos esta tarde, así que imagínate. Pero es una pregunta para ti, Maxi, pero tampoco me importaría si Miguel Ángel pudiera decir algo, porque al hilo de lo que habéis hablado, lo que a mí me pregunto, o sea, lo que a mí, la duda que me queda es por qué se ha tardado tanto en escribir una biografía sobre Sánchez Mazas. Has apuntado durante la charla el tema de las fuentes, lo complicado que era, que no estaban algunas editadas, pero yo querría saber si veis algún otro motivo. Yo creo que, Miguel Ángel, he visto que hay un capítulo sobre Sánchez Mazas en un libro que tú editaste en el 2013, creo que es. Pero ¿por qué? O sea, es decir, luego, Los Soldados de Salamina, el libro es de 2001, creo, la película de 2003. Eh, con todo lo que habéis dicho sobre la relevancia y el interés del personaje, ¿por qué creéis que se ha tardado tanto, teniendo en cuenta la historiografía sobre Falange, sobre los intelectuales en la España del siglo XX? ¿Por qué creéis que se ha dejado quizá un poco más de lado, o se ha tardado tanto tiempo en darle la relevancia que se merece a Sánchez Mazas? Yo creo que, muy rápido, para no alargarme con esta cuestión, yo esta pregunta me la planteé en su momento. Yo creo que yo apuntaría primero, dos razones que ya he dicho y muy rápido, las repito, pero muy rápida. Una tiene que ver, aparte con la documentación, por un lado, otra con que de alguna manera yo creo que no había archivo, no era fácil encontrar un material del que tirar más allá de lo escrito, porque todo estaba muy disperso. Yo al menos, a mí incluso me costó mucho encontrar ese material. Por lo tanto, la dispersión de lo publicado y la dificultad para encontrar esto, por un lado. Por el otro hay una razón para mí más de fondo, que tiene que ver con que de alguna manera yo creo que es decir, a mí me sorprendió en su momento que lo único, igual se me ha escapado algo, pero lo único que yo encontré que me sirvió exclusivamente sobre Sánchez Mazas, más allá de muchos otros libros. Eh, lo único que había es el texto de Paco Morente que citabas ahora, en el volumen coordinado por Miguel Ángel, y que además estaba dedicado básicamente a los textos de los 30 y no iba ni a los 20, ni antes ni después. Eh, y esto tiene que ver, me parece a mí, con que de alguna manera enfrentarse al personaje a fondo. Igual me equivoco, ya diréis, porque al final es una hipótesis. Pero enfrentarse al personaje de esta forma a fondo, de alguna manera nos ponía, como historiadores, historiadoras, ¿no? Frente a un espejo, en el sentido de decir, bueno, aquello del debate, lo sintetizó mejor que yo Miguel Ángel hace un momento, ¿no? Aquel debate sobre el fascismo de verdad y el diluido o el no sé qué, era absurdo, porque si este hombre...
que lo único que no se puede negar es que era un falangista guión fascista. Este hombre, seguro, esto nadie creo que lo puede negar. Si este hombre lo que venía a decir era que en realidad el problema era que la cuestión clave, perdón, no el problema, la cuestión clave era que el fascismo era catolicismo en su máxima expresión. Y lo escribió por activa y por pasiva de mil maneras. Y que se había formado en NUC, es decir, que, por forzar un poco el argumento para que se entienda lo que quiero decir, pero que en el fondo no era casi carlista este hombre, en muchos aspectos. Entonces, de alguna manera es una hipótesis. No sé si es ir demasiado allá o no, pero las dos cosas. Yo creo la parte más material y yo creo que esta cuestión también tiene un peso. Bueno, ya que me decías, Pablo, sí, yo estoy de acuerdo con Maxi. Hay un encaje relativamente complicado porque es verdad que siendo además de Bilbao, todo el aroma, ya que no la doctrina, ¿no?, del carlismo, ese aroma está presente y lo hace complicado también para los discursos que se van a dar posteriormente, ¿no?, del propio falangismo, del falangismo auténtico, incluso a la hora de los investigadores de echar mano al análisis del régimen franquista, Sánchez Mazas no les dice mucho, porque lo que decíamos antes, no es una figura más que pertenece al pasado. Además, yo creo que hay una desactualización importante de su figura desde final de los 50, principios de los 60. Es una figura que, salvo alguna gente que le recuerda, salvo algún lector más o menos nostálgico, pierde relevancia. No está presente prácticamente, salvo esa reedición que es del 80 y algo, yo no recuerdo ahora exactamente, de Rosa Kruger. Es una figura que pasa bastante desapercibida y por lo tanto esa desactualización que en el franquismo se produce, en el segundo franquismo, el de los 60 y 70 de su figura, hace también muy difícil luego retomarle, ¿no? No es, por ejemplo, como otros personajes del propio Jiménez Caballero, que desde distintos ángulos pues, ha merecido cierta atención. También es verdad que Jiménez Caballero vivió, le dio tiempo a convertirse en admirador de Felipe González, es decir, que son biografías. Sí, eso yo lo recuerdo perfectamente cuando lo entrevistaba Sánchez Dragó y decía: Felipe González ha alcanzado el ideal de la catolicidad, en fin, cosas de estas cuando no le habían dado de comer, cuando le grababa el programa en la Biblioteca Nacional Sánchez Dragó. Pero claro, él siempre fue un payaso, aparte de ser un fascista auténtico, era distinto este caso. Entonces, bueno, yo creo que esa desactualización, esa dificultad para ubicarle desde ese punto de vista y el poco juego político que da en sus escritos, porque como dices tú, yo hay muchas cosas que no he leído de él, pero los artículos que publicaba en el ABC o las cosas pues son artículos de obsesiones, de un esteta, de que bueno, pues es difícil meterlo, por ejemplo, en los debates, tanto los que podamos hacer nosotros como el que se puede hacer desde el punto de vista literario, ¿no?, posteriormente. Entonces, por el lado literario y por el lado político era una figura difícil de aprender, y si encima es complicado el acceso a fuentes, pues bueno, yo creo que eso es lo que explica Pablo, el hecho de que nadie se haya atrevido, hasta que llegó Maxi, a coger el toro por los cuernos. Bien, Carlos, que tienes la mano levantada. Sí, a ver, bueno, lo primero, muchas gracias, Maxi, por la presentación, y a Miguel Ángel por el comentario. La verdad que está muy bien. Yo no es que no conozca mucho a este hombre, pero en su momento me leí, por ejemplo, lo que publicó Paco Morente en el libro que editó Miguel Ángel, la cuenta del congreso que organizamos en Zaragoza en 2011. Y ahí, por ejemplo, ya ella dice, ¿no? Presenta la idea esta de que Falange, algo así como que no necesitó catolizarse porque ya era católica, ¿no? Que es un poco la idea que retoma luego Ferran en el Evangelio fascista. Los que hayáis tenido narices de leerlo, pues ahí básicamente Ferran lo que viene a decir es eso. Y presenta, de hecho, lo que yo recuerdo es que presenta a Sánchez Mazas como uno de los principales teóricos de ese proceso de catolización del fascismo. Pero sobre todo, Ferran cita hasta artículos del pueblo más perdido del mundo, pero en realidad Paco Morente, la mayoría de los artículos que cita son de los años 30, que es lo que decías tú. Entonces yo me preguntaba que, claro, este hombre que es discípulo de Dors, que es, yo creo que es una de las principales figuras de la reacción y del antiliberalismo del 19, pero claro, luego saltamos directamente a los textos de los años 30 y este hombre se ha tirado casi 10 años en Roma, en el momento
en el Ventenio. Entonces, yo me preguntaba exactamente cuál es la influencia de esos años en Roma en él y en su forma de entender, no sé si el fascismo, porque no sé si lo era, pero sí la contrarrevolución, ¿no? La reacción frente al liberalismo, a ese liberalismo que está claro que odiaba. ¿Qué influencia tiene en ese entendimiento los años de Roma? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando has dicho esto de que cuando está en la Junta no hacía nada, que me he acordado de la novia de Ábalos, no he podido evitarlo. Pero yo pensaba, porque me llamaba mucho la atención, porque este hombre fue también, lo nombran presidente del Servicio de Acción Exterior de Falange en el año 39. Y yo siempre me he preguntado, este hombre, ¿qué hizo allí? O sea, si realmente hizo algo, si llegó allí por ahí, si hizo algo, o si estuvo también diciendo, me doy por enterado y pagarme la comida y en los viajes a tal sitio. No lo sé. Esto es más curiosidad porque me ha venido cuando has dicho lo de la Junta. Sí, y nada, Carlos, eres muy generoso con llamándole novia a la persona que puso bueno, Ábalos en ese puesto. es que esto está No lo grabado, agradezco, entonces. Bueno, Carlos, no, rápido y gracias. Yo creo que lo de Roma es clave, es absolutamente clave, pero es clave de una manera particular. Es decir, para mí no es que, yo no creo que lo que haga él de alguna manera es, como no hace nadie por otra parte, es decir, él explica el fascismo. Lo que hace él, yo esto me parece, lo intento explicar en el libro, lo que hace él es traducir el fascismo italiano a lo que a él le gustaría que hubiera en España. Entonces, Mussolini es un hombre que va a caballo, es un hombre que es casi un monarca, que además es católico desde el primer momento, que no tiene ningún conflicto con la cuestión católica, alguna cosa menor, pero lo va arreglando. Eh, que por otra parte es un fascismo sin demasiadas masas. Es un fascismo, el que él ve es el fascismo en realidad de una persona, decir amigos demasiado a lo mejor, pero bueno, con la que tiene cercanía, que es Federsoni. El fascismo de Sánchez Mazas es el fascismo de Federsoni, que se parece mucho al de Morras, de alguna manera, si fuera fascismo, o en su caso, pero es esto. Eh, es básicamente esto, lo que es que por otra parte se parece muchísimo a lo que propugnaba Dors desde un primer momento. Yo diría que incluso Dors es más fascista que Sánchez Mazas en este sentido. Es decir, es alguien que le atrae mucho más la violencia en un determinado momento breve, pero le atrae mucho más. Es más oreliano, por ejemplo. En cambio, Sánchez Mazas yo creo que en algún momento dice algo de Sorel, pero vamos, que no tiene. Eh, pero lo de Roma es esta traducción, es un fascismo muy clásico, muy aristocratizante, monárquico, sin duda, ultracatólico. Y entonces él cuando la preocupación que tiene es esto, cómo trasladar a España esto. Entonces por eso su momento casi de éxtasis donde él ve que todo encaja es cuando Alfonso XIII visita Roma, al principio, los primeros años, porque dice, claro, ahí además el discurso de Alfonso XIII, primo, Alfonso XIII frente al rey, frente al Papa, perdón, y la nación católica, bueno, claro, todo esto es perfecto, es lo que él ya quería, solo que lo ve en Italia, y que además Italia, al final España e Italia son lo mismo, de alguna manera, etcétera, ¿no? Eh, Luego sí que se plantea hay algunos debates, algunas críticas, sobre todo con respecto a la institucionalización del régimen, las figuras, la arquitectura política del régimen, pero no son de alguna manera lo que hace él es esto, ir adaptando lo que él ve a lo que debería haber en España. Por eso en algún momento, sobre todo al principio, dice, bueno, eso está muy bien, es un poco, sobre los primeros meses, bueno, es demasiado tumultuoso, demasiadas masas en la calle, esto no me gusta mucho, pero en esencia es es lo que le parece que debe trasladarse. Y por eso cuando hay alguna entrevista que le hacen en Italia sobre cómo ve la dictadura de Primo, y él dice, bueno, es lo mismo, en el fondo. El año 23, no me acuerdo si 24 o algo así. Y él es un poco, funciona en el doble sentido. Él es el que traduce Mussolini a España y es el que traduce Primo a Italia. Aparece muchísimo Sánchez Mazas en la prensa italiana. Eh, y porque pues, intenta explicar que son lo mismo. Y cuando llega al final es curioso porque cuando él critica a Primo, el año 29, por ejemplo, cuando ya está volviendo de Italia, lo que dice es que lo que no ha entendido Primo es que tiene que hacer como Mussolini. La Constitución no se toca. Entonces, cuando quiere tocar la Constitución, lo jode. Y cae por eso, me dice. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad.
Las bases se rompen, quiere romper las bases. De alguna manera, exagerando el argumento, la idea sería, pues que al final Primo es demasiado fascista y poco tradicionalista. En cambio, Mussolini lo es mucho más, diría él de alguna manera. Entonces, es absoluto. Y después vitalmente, etcétera, ¿no? Él tiene contactos. Algunos yo los he podido comprobar, otros solo los explica él y alguna otra persona. Con Fersoni se entrevista con Mussolini, no como político, sino como periodista. Entrevista a Mussolini, tiene contactos con Malaparte, aparentemente con Gentile, etcétera, ¿no? Y además actúa, tiene un contacto directo a través de la embajada con es decir, interviene en la embajada, él dice como agregado cultural, que eso no es ningún nombramiento real, sino que en realidad es un personaje que se mueve ahí entre la prensa y los negocios y sobre todo contra el embajador en el Vaticano. Hay muchas tensiones en esos momentos. Eh, Eso por un lado, sintetizando mucho. Sobre eh, el servicio exterior, no hace casi nada. O sea, yo después, si te interesa, te los paso, los documentos están los encontré en el AGA. Y prácticamente no hace nada. En realidad yo creo que, ahora no recuerdo exactamente, creo que es una especie de secretario que hay, un segundo que es el que firma todo y él al final pues se despide. Tiene alguna carta que a mí me interesó por otras cosas con algunos argentinos, pero vamos, absolutamente irrelevante. No, que lo invitan y el hombre no va nunca. Yo creo que no hace nada, vamos. Tienen la de bienvenida y la de despedida y poca cosa más. Bueno, tenemos dos manos levantadas, la de Elías primero y luego la de Nico, así que Elías, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto y es un placer también haber podido participar. Con algunos de ustedes nos conocemos solo por email, así que me da mucho gusto poder vernos las caras, así sea solo por internet. Lo que a mí lo que yo quería preguntar era sobre si es que de alguna manera Sánchez Mazas tiene una política sobre América Latina, digamos. O sea, si es que él escribe, o si es que le interesa, o si es que piensa América Latina desde, no sé, desde alguna perspectiva. También por lo que comentan que el fascismo de Sánchez Maza tiene una relación estrecha con el catolicismo, ¿no? Entonces ese es el caso también de lo que es el fascismo en Argentina. Me viene a mí a la mente. También porque Maximiliano, tú te ocupaste del tema también de la relación entre España y Argentina, entonces, si es que hay entre los extensos escritos de Sánchez Maza, si es que alguna vez se preocupó sobre lo que estaba pasando en América Latina, o si es que le interesaba, digamos, la política latinoamericana. Bueno, gracias. A ver, yo la verdad es que bastante poco he visto respecto a América Latina. Más allá de esto, de algún comentario que decía ahora respecto, estaba en servicio exterior con Rafael Duyós, una figura bastante importante de la falange argentina. Y más allá de alguna visita, él visita como parte de la delegación de Martín, bueno, liderada por Martín Artajo, visita a Perón, y bueno, visita Argentina y se reúne con Perón, incluso leen poesías, aparentemente, o le lee alguna poesía como a Perón, etcétera. Pero es decir, no es de alguna manera no va mucho más allá. O sea, no tiene textos en los cuales, al menos que yo recuerde ahora, tenga una preocupación por América Latina, por la construcción del imperio, aunque fuese en términos ideológicos o simbólicos, etcétera. No hay una preocupación demasiado importante, cosa que, bueno, llama un poco la atención en el sentido de lo que decías, ¿no? La proyección católica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo la verdad es que no he encontrado nada. Y no es algo que aparezca. En realidad lo que le preocupa es Italia, fundamentalmente. Francia en un segundo lugar, pero mucho menos. Eh, y ya está. Y luego tiene alguna referencia, siempre es a Europa, tiene alguna referencia interesante a Austria,
por la cosa católica, ¿no? El régimen católico, otro modelo parecido a Primo de Rivera. Pero luego no mucho más. No mucho más. Yo no, así como hay otros personajes que sí que tienen una visión mucho más amplia o miran hacia América Latina, él, en su caso no. Vale, gracias Maxi. Y Elías, nada, Nico, todo tuyo. A ver, yo vuelvo un poco más a lo de antes que comentaba Miguel Ángel. Actualmente se dice que en España tenemos la suerte de tener la extrema derecha más vaga de Europa, pero yo creo que esto es algo que viene de antes, ¿no? Tenemos la generación literaria fascista más absolutamente vaga porque se rigió toda la vida por la ley del mínimo esfuerzo. Me refiero que tú lo comparas con la generación literaria fascista francesa, con Drieu de la Rochelle, con Céline, con gente que luego se preocupó de tener un canon literario, una serie de obras, digamos, de referencia, ¿no? De Voyage au bout de la nuit. Es que por más que buscas digamos, en la generación literaria falangista, no hay ni una obra similar. De hecho, si la tuviera, como Agustín de Foxá puede tener un poco, ya tiene la colección de obras seleccionada ahí en Banco Santander, pero es que de Sánchez Mazas. Entonces, yo te quería preguntar, no sé si en algún momento lo has comentado, pero ¿cuál es tu obra favorita literaria de Sánchez Mazas y por qué? Porque es que a mí me parecen un dolor, o sea, son... eh, no es que estén pasadas de moda, es que realmente como calidad literaria son... ¿y en qué medida eso impacta también un poco en la falta de épica que encuentran los jóvenes para empezar sus propios hijos en los 50, en los 60, ¿no? Es decir, si veo que mi padre no pega ni golpe y me están hablando todo el rato de la idea de servicio, el dinamismo, la revolución pendiente, y este tío es que no hace ni el huevo en cada cargo para el que le nombran, o sea, hay, digamos, una contradicción no solo ideológica, sino a veces incluso también personal, ¿no? Yo- se sale un poco, digamos, de una reflexión académica, pero tiene un poco que ver con este gesto un poco aristocrático, como esta sensación un poco de estas familias aristocráticas vascas que parece que nacen cansadas, porque lo tienen todo ya. Entonces, no hay nada de ese heroísmo fascista del hombre que viene del pueblo, que, pues eso, del Mussolini que va a caballo. Entonces, no es la del dolce farniente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ese componente un poco más aristocrático tú crees que inhabilita también el mensaje, ¿no? Del propio partido? Sí, la verdad es que no me lo había planteado, yo creo que es interesante. La verdad es que no sé, no lo había pensado, pero sí es muy probable, es muy probable. Este hombre además está lleno de anécdotas, no he contado demasiadas para no aburrir, pero hay una que es muy divertida, que el hombre cuando estaba, que hacía pues una, bueno, bandera de Coria, ¿no? De la cosa rural, etcétera, no recuerdo exactamente quién es, pero en el libro lo pongo. Se encuentra con que él y su mujer están bueno, se los encuentra en medio de la carretera con el coche averiado, no sé qué había pasado, y quien está cambiando las ruedas es la mujer, él está sentado y claro, dice, este hombre ni cambiar una rueda. Bueno, entonces era eso, o sea, ya no era la heroicidad de coger un fusil y no sé qué, era cambiar la rueda del coche. Eh, y es probable que esto tuviera un peso, porque además de alguna manera yo creo que, a excepción de los pocos textos de Marruecos, no hay ningún momento en el cual se pueda, yo diría otro momento también, y los meses previos, de febrero a julio del 36 también. Pero fuera de esto, cuesta mucho ver pasión en sus textos. Hay pasión religiosa, que es otro tipo de pasión, pero la pasión fascista no, es imposible verla. Hay dos momentos que son estos, simplemente. Y yo diría sobre todo febrero-julio. Entonces, claro, pero también esto provoca problemas y provoca, porque hay muchas referencias a su cobardía, a que este hombre, pues, bueno, envía a la gente a la guerra, pero no dispara un tiro, etcétera, ¿no? Que luego, bueno, que se escapa del fusilamiento, pero tampoco tiene nada de heroico, al final, bueno,
Entonces, es probable que esto estuviera presente en sus hijos, seguro, pero al mismo tiempo, volviendo a lo que comentaba, creo que Dani, el tema de la relación con los hijos. Él tiene una relación, yo diría buena, muy buena con sus hijos. De hecho, admira a Ferlosio como escritor. Lo admira y lo dice además, porque entre otras cosas era mucho mejor que él, obviamente. Pero bueno, podría no decirlo, como señor de la época, podría decir que al final, bueno, que estaba muy bien, pero que el niño ya mejoraría. Y en cambio sí que lo dice, y también con su hijo, con Miguel, matemático, etcétera, ¿no? A mí lo que me gusta, y esto lo malo es que queda grabado, pero a mí los textos más de combativos me gusta el estilo. O sea, me gusta en el sentido que estéticamente o literariamente, no sé si literariamente, pero estéticamente tiene su gracia. Las novelas son aburridísimas. Las novelas son todas. Incluso hasta, si me apuras, la primera, la de Pequeñas Memorias, bueno, de Tarín, aún por la cosa de Jackson, 100 años vista, es del año 15, aún. Pero Rosa Kruger es Eugenio Dors, y Eugenio Dors es muy pesado, salvo algunas cosas, que tiene cosas para mí muy interesantes, muy estilísticamente muy bonitas, Eugenio Dors. Se quiere parecer a algún texto a las letras a Tina, son unos textos que los que escribe Eugenio Dors en la Primera Guerra Mundial, tiene algo de eso, pero claro, 50 años después. Bueno, en este caso 30 años después, pero bueno, es igual. Pero hoy en día pues, son muy duros de leer. Incluso La vida nueva de Pedrito Andía Pedrito Andía, sí. es durísima, porque lo que pasa es que yo las leí para el libro pensándolas no tanto en términos literarios, sino en términos de construcción de una visión del mundo, de la idea de la catolicidad, etcétera, ¿no? Que aparece, claro, se encuentra con un amun en una parroquia, bueno, todas estas cosas. Pero luego aparecen otros elementos que yo no los he tratado casi, pero que remiten mucho también a Eugenio Dors. Copia mucho, la cosa del el incesto, las relaciones, eh, una, no sé cómo decirlo, una pulsión homosexual, que aparecen de alguna manera, que se pueden leer, que esto aparece, la cosa del psicologismo freudiano, que aparecen sin aparecer Freud, pero son todos una serie de elementos que aparecen en Eugenio Dors, yo creo que los toma de aquí. Entonces, bueno, y la idea de Carlomagno, de Europa, una Europa, etcétera, ¿no? Pero bueno, que sí, las novelas son durísimas de leer. En cambio, los textos políticos a mí me parece que es de los mejores, lo que es lo menos duro de leer, digamos, que puede tener bueno, uno le encuentra alguna cosa de estilo, digamos, que es mucho mejor que otros. Pero a nivel de novela, yo sí, de elegir una de las tres, pues yo me costaría mucho. A lo mejor elegiría la primera por la distancia. Bueno, tenemos otra pregunta, Andrea. Yeah, thank you, Maximilian. I'm sorry I speak in English because I'm not so comfortable with Spanish. First of all, I want to thank you for your presentation, which was very fascinating. And my question is a little bit related to the point that you mentioned just a little bit before about the publication and the literary productions of Sanchez Mazas. I hope that the pronunciation is correct. Because I'm working on the literary productions of the extreme right after the Second World War. So I'm wondering if some of these novels, but also essay written by Sanchez Maza, were translated into other languages, because I definitely agree with the point that, of course, the French contest is quite exceptional, because there are so many authors such as Céline and many other. So the French extreme right culture didn't need to find something else elsewhere, but I'm thinking about Italy and other cases where the cultural production was not so extensive and rich,
So I'm wondering if you literally bump into translations of these essays. Maybe you mentioned it and I missed these points. Sorry for that in the case. Thank you. As far as I know, the only one of the novels he published that was translated into another language was the second one, the last he published alive, which was La Vida Nueva de Pedrito Dandía, and it was translated into French and published by Plon, a big group, a big publisher, and it had quite a success, let's say, because and several reviews were published, and for example, in Figaro, Le Monde, Le Matin, and so on, and many others, and he tried through Carles Santís, who had been his who had worked with him when he was a minister, and he was in France. He tried to translate or to publish this book in other languages, but as far as I know, it was not the novel was not published in other languages. But he tried to translate it into English or Dutch and many other languages, but I'm not totally sure, but I would say that it was just translated into French, which quite a relevant success. Yeah. Anyway, if I can add something, you mentioned the publishing house Plon, which was a conservative one. Yeah. Which, for instance, in 1952 published a very important Belgian author, Poulet. It's not surprising that it was Plon to give voice to him, in my opinion. So thank you. Yeah, I can, if you want some more information, I can send you the part of the book with the references and the quotations and so on, if you want. Bueno, si tenéis alguna duda, algún comentario más, podríamos dar ya por cerrada la sesión, que hemos cumplido ya casi las 2 horas que nos habíamos asignado. Así que nada, muchas gracias, Maxi, y ha sido una presentación estupenda. También a Miguel Ángel por el comentario, que también ha sido estupendo. Y Andrea, sorry, it was my mistake to not put the transcription in English, and thank you for making the effort, okay? Entonces nada, nos veremos ya en enero. Tenemos ya cerrado el programa de las próximas sesiones, así que nada, os informaremos por redes y demás canales. Así que nada, muchas gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Gracias otra vez. Muchas gracias.